Amada Iglesia de nuestro Dios, mi deseo de todo corazón es que la bendita paz y la gracia incomparable de nuestro Señor Jesucristo esté morando en sus corazones. Le doy muchas gracias a nuestro Dios por concederme esta bendición tan grande de poder compartir con ustedes una enseñanza de la bendita palabra de nuestro Dios en este día domingo 21 de junio del año 2020. Y esta enseñanza está basada en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 9 y 10, y dice así: para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El título de esta enseñanza es llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El apóstol San Pablo inicia esta epístola en este capítulo 1, inicia dando muchas gracias a nuestro Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo y el amor a los santos que tenían los hermanos de la iglesia de Colosas. Pero también el apóstol San Pablo les escribe y les dice que ellos no cesaban de orar por ellos y que pedían a nuestro Dios que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de nuestro Dios en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que anduvieran como es digno del Señor. Lo que hacía la iglesia en Colosas era muy bueno. Ellos tenían la fe en nuestro Señor Jesucristo y también ellos mostraban amor a los santos. Pero era muy necesario que ellos conocieran plenamente cuál es la voluntad de nuestro Dios, para que ellos vivieran o se comportaran como es digno del Señor. Miren, hermanos, cuando el apóstol San Pablo ora de esta manera, dice que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y Timoteo. Cuando ellos oran de esta manera por la iglesia de Colosas, de que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, el propósito era que ellos conocieran lo que dice la palabra bendita de Dios en el libro de los Efesios, en el capítulo 1 y versículos 5. Fíjense cómo dice este texto: que ellos conocieran que fueron predestinados para ser adoptados hijos por nuestro Señor Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para que ellos se comportaran como es digno del Señor. Y cuando dice que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, significa que ellos estuvieran conscientes en su interior, en su corazón, que fueron adoptados hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que anduvieran como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Y hoy el Espíritu Santo nos habla a nosotros por medio de esta Sagrada Escritura, para que también, hermanos, ustedes y yo
deseemos y pidamos a nuestro Dios que nos llene del conocimiento de su voluntad. Pero no solamente nosotros, también nuestra familia, también nuestros hijos, que todos, hermanos, estemos conscientes, hermanos, en nuestro interior, en nuestro corazón, que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, ¿con qué fin? Para que nosotros nos comportemos como es digno del Señor. Miren, hermanos, es necesario que todos en nuestro corazón tengamos este conocimiento pleno de la voluntad de nuestro Dios. Porque, hermanos, en nuestra mente sabemos que, como dice en el libro de San Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todos tenemos estos textos en nuestra mente, presentes. Pero cuando el apóstol Pablo ora y pide a Dios que la iglesia de Colosas fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y espiritual inteligencia, él pedía que la iglesia de Colosas estuviera consciente en su corazón, en su interior, que ellos fueron destinados para ser hijos de Dios. Bendito sea nuestro Dios, con el fin de que ellos se comportaran a la altura de los hijos de Dios. Y hoy también el Espíritu Santo quiere que usted y yo, hermano, conozcamos en nuestro interior, que conozcamos en nuestro corazón que hemos sido llamados, predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de que nosotros vivamos, nos comportemos como hijos de Dios. A Cristo sea la gloria desde ahora y para siempre. ¿Por qué es tan importante que en nuestro corazón, en nuestro interior, estemos conscientes de que somos hijos de Dios? Hermanos, porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que hay en nuestro corazón, del conocimiento que usted tenga en su corazón, de esa manera nos vamos a comportar. Si usted y yo estamos conscientes en nuestro corazón que somos hijos de Dios y estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, entonces vamos a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. A nuestro Dios sea la gloria para siempre. Ahora, la palabra digno en este texto que hemos leído viene de la palabra axios, del original griego, que significa apropiadamente, adecuado, y apropiadamente significa adecuado para el fin a que se destina. Miren, hermanos, usted y yo hemos sido predestinados para que nosotros vivamos, nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Que usted y yo, hermanos, nos comportemos a la altura de los hijos de Dios. La palabra justificación significa también cambio de posición. Nuestro Dios, hermanos, a usted y a mí, nos levantó
de donde estábamos y nos ha puesto en alto. Como dice el Salmo 113, versículo 7 y 8, que nuestro Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza ¿de dónde? Del estiércol. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Eso es lo que hace la justificación. A usted, hermano, a usted, hermana, el Señor nos levantó, hermanos, del polvo, nos levantó del estiércol del pecado donde estábamos y nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. Bendito sea nuestro Dios, para que nosotros, hermanos, ahora vivamos o nos comportemos a la altura espiritual de los hijos de Dios. Cuando damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, los hombres de Dios que anduvieron como es digno del Señor, impactaron en este mundo. La palabra bendita de Dios nos dice en el libro del Éxodo capítulo 11 y versículo 3, dice así: y Jehová dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios. Y también Moisés era un muy gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. En otra versión dice este texto que los funcionarios de Faraón consideraban a Moisés como un hombre extraordinario. Bendito sea nuestro Dios, porque Moisés se comportaba como era digno de un siervo de Dios. Amén, hermanos. Hermanos, la gente a Moisés, los funcionarios del rey Faraón y todo el pueblo de Egipto consideraban a Moisés como un hombre extraordinario, porque Dios era con su siervo, porque él se comportaba, hermanos, como es digno de un hijo de Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, nos habla la palabra de Dios que Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, en Babilonia, fueron hallados 10 veces mejores que los astrólogos y magos que había en todo el reino de Nabucodonosor, en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó. Hermanos, ellos fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos y sabios que había en Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos se comportaron como verdaderos, ¿qué? Hijos de Dios. Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino de su beber. Él, hermanos, tomó la decisión de no contaminarse con la idolatría y la inmundicia que había en Babilonia. Ellos se comportaron como verdaderos hijos de Dios, por lo cual nuestro Dios los puso en alto. Alabado sea nuestro Dios. Dice la Escritura que fueron hallados 10 veces mejores que todos los astrólogos y magos y sabios que había en todo el reino de Babilonia. Hermanos, y aunque ellos fueron amenazados de muerte, ellos se mantuvieron firmes. Hermanos, ellos no se contaminaron con la idolatría y con todo el pecado que había en Babilonia. Sabemos la historia hermosa de estos hombres de Dios, hermanos, que por orar a nuestro Dios
Daniel fue echado al pozo de los leones, pero de ahí nuestro Dios lo libertó, bendito sea nuestro Dios. Ananías, Misael y Azarías fueron lanzados al horno de fuego por no adorar la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, pero de ahí el Señor los libertó, porque Dios estaba con sus siervos, porque ellos se comportaron a la altura de los hijos de Dios. Ellos, hermanos, no tuvieron miedo ante ese rey, que era un rey muy poderoso, pero ellos confiaban en el Dios Todopoderoso. Alabado sea nuestro Dios. Amados hermanos, amado hermano, amada hermana, nuestro Dios nos ha llamado para que nosotros como hijos de Dios lo representemos en este mundo. Así como un agente de ventas representa a la empresa donde él trabaja, y como un embajador representa al país que lo envía. Y hermanos, la empresa le exige al agente de ventas que vaya bien vestido, que se comporte como es digno de un representante de esa empresa. Y también a un embajador de un país le exigen que se comporte como es digno de un embajador que representa cierto país. Así también, hoy el Espíritu Santo nos habla a nosotros para que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. A Cristo sea la gloria para siempre. Hermanos, nosotros debemos ser valientes, no cobardes, sino valientes, como Daniel, como sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, que ellos, hermanos, no tuvieron temor de ese rey Nabucodonosor. Pero también a la vez debemos ser mansos y humildes, como lo fue Moisés. La palabra bendita de Dios dice en el libro de Números 12:3 que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y hermanos, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo también nos habla en Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano y hermana, Dios nos ha llamado para que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios, que seamos valientes, que no temamos. Mire, en estos días, por todo lo que pasa en el mundo, nos llenamos de miedo, nos llenamos de incertidumbre. Pero hermanos, Dios nos ha llamado para que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios, que no tengamos temor de las cosas que están pasando, porque la palabra de Dios dice que nosotros habitamos bajo el abrigo de Dios y nada puede venir a nosotros si Dios no lo permite. Y si viene algo a nuestra vida es porque Dios lo permite. Pero como dice la palabra de Dios, que si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto,
nosotros no debemos tener temor, miedo. Bendito sea nuestro Dios. Debemos, hermanos, estar activos en la bendita obra de nuestro Dios. Pero también la palabra de Dios nos habla que debemos ser mansos, que debemos ser humildes, no soberbios, no iracundos, sino comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Aquí el apóstol San Pablo les dice, ¿verdad? ¿Cómo está pidiendo? Dice, les ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Es la manera que, hermanos, debe vivir un hijo de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros, con la ayuda de Dios, nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, el Señor nos va a respaldar. El Señor nos va a poner en alto. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Así como, hermanos, los egipcios consideraban a Moisés como un hombre extraordinario, así como Dios puso en alto, hermanos, a Daniel y a sus amigos en ese imperio babilónico, en ese imperio persa, también a usted y a mí, donde estemos, el Señor nos va a poner en alto, porque dice la Escritura, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pero es necesario que nosotros nos comportemos como ¿qué, hermanos? Como verdaderos hijos de Dios. Que nos comportemos, que vivamos a la altura espiritual de los verdaderos hijos de Dios. Pero para esto es necesario que usted, hermano, hermana, y yo seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando usted, hermano, y usted, hermana, es lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, ese conocimiento de la voluntad de Dios lo va a llenar de sabiduría y de inteligencia. ¿Sí me explico? Hermanos, usted va a comportarse como un hombre sabio, como una mujer sabia, como un hombre inteligente, como una mujer inteligente. Con la ayuda de Dios no va a estar cometiendo errores, metiéndose en problemas, porque usted y yo estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros nos metemos en problemas, cometemos errores, porque no estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No estamos conscientes de que Dios nos ha llamado para comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Dios lo ha llamado a usted y a mí para ponernos en alto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque el Señor Jesucristo dijo, ustedes sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder, ni se pone una lámpara debajo del almud. La lámpara se pone en alto, y así también el Señor, como hijos de Dios, nos ha llamado para ponernos en alto, para alumbrar en este mundo de tinieblas con nuestro buen ejemplo, allí en su trabajo, allí donde usted vive. Hermano, usted, Dios lo ha llamado para ponerlo en alto. ¿Cuántos lo creen? Pero para esto necesitamos anhelar, pedirle a nuestro Dios que nos llene del conocimiento de su voluntad divina. El apóstol Pablo pedía a Dios que la iglesia de Colosas fuera llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Usted, hermano,
Usted, hermana, también pídale a Dios, no solamente por usted, también por sus hijos, su familia. Dígale al Señor con todo su corazón: Señor, lléname a mí, llena a mi familia. Y usted como siervo de Dios, también nosotros como siervos de Dios, pedirle al Señor: lléname a mí, llena a mi familia, llena a tu iglesia del conocimiento de tu voluntad, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor? Mientras usted y yo no seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, vamos a ser, hermanos, necios, porque recuerde, el conocimiento de la voluntad de Dios nos da sabiduría y nos da inteligencia. Pídale al Señor. Si usted ha cometido muchos errores en su vida, no se ha comportado como un verdadero hijo de Dios, como verdadera hija de Dios, pídale al Señor en estos momentos. Vamos a pedirle: Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad divina, llena del conocimiento de tu voluntad divina a mi familia, para que andemos como es digno de nuestro Señor Jesucristo, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos ayude, que el Señor en su gracia infinita nos llene del conocimiento de su voluntad divina, para que andemos como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Deseo de todo corazón, hermanos, que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y en mis labios quede grabada en mi corazón y en el corazón de cada uno de ustedes. Y mi deseo es que la bendita paz y la gracia incomparable de nuestro Señor Jesucristo mora y gobierne en sus corazones. Que mi Dios nos guarde y nos bendiga en su santo y bendito amor. En tus manos